Hola, soy Adri. Bienvenida a nuestra tercera sesión del estudio de Ruth, donde veremos el capítulo 1, versículos 6 al 22. Este pasaje nos relata acerca del retorno de Noemí a Belén y lo dividiremos en 3 puntos. He llamado este estudio ¿Manos realmente vacías? ¿Alguna vez te ha pasado que se han juntado muchas cosas malas en tu contra, una tras otra, como dicen, sobre llovido mojado? ¿O alguna vez has estado en una situación que te ha traído mucho dolor y has sentido como si Dios te hubiera abandonado o se hubiera olvidado de ti por completo? ¿Y veías todo tan oscuro? Bueno, tal vez puedas sentirte identificada con Noemí después de la pérdida de su esposo y sus 2 hijos mientras vivía en una tierra que no era su hogar. Acompáñame a ver qué pasa después de estos tristes sucesos. Punto 1. La misericordia del Dios de Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Este pasaje nos dice que Jehová había vuelto a dar pan a su pueblo. Esta es una muestra de la misericordia de Dios al bendecirles a pesar de que ellos se habían alejado de él. Noemí se había enterado de esto y decide volver a Belén. Al caminar, les dice a sus nueras que vuelvan a sus casas y les desea que la bondad de Jehová esté con ellas y que encuentren maridos. Seguramente en ese momento ella pensaba que les estaba deseando lo mejor bajo esas circunstancias. Ellas lloraron y le dijeron que iban a ir con ella. El nombre de Noemí significa dulce, amable o placentera. Probablemente era una buena suegra, israelita de buenas costumbres. Era alguien de quien disfrutaba su compañía. La reacción de las nueras nos da a entender que ellas habían formado una relación cercana. La manera en que habla de Jehová con ellas me hace pensar que en su conversación cotidiana ella había compartido acerca de quién era este Dios a quien servían y cómo era Él. Por lo que dicen estos versos, vemos que Noemí conocía a Dios, sabía que era un Dios misericordioso y bondadoso. A pesar de eso, Noemí estaba perdiendo la esperanza. Punto 2. La desesperanza y amargura de Noemí. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ale nos explicó al comenzar el estudio acerca de la ley del levirato, que dice que si una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos, el hermano del difunto o el pariente más cercano se debía casar con ella para mantener la descendencia familiar. Es importante que Noemí hable de este tema en el relato porque eso marcará un precedente cultural a lo que está por venir en la historia. Pero en ese momento, ella menciona que era básicamente imposible que pueda tener hijos para que sean sus esposos, solamente para expresar que ya no tenía nada para ofrecer a sus nueras. Y entonces Noemí revela su corazón desesperado y afligido y les dice que su amargura era mayor que la de ellas. Y entonces Noemí revela su corazón desesperado y afligido y les dice que su amargura era mayor que la de ellas porque sentía la mano de Jehová en su contra. Noemí realmente había pasado por mucho sufrimiento. Salió de su hogar para ganar,
pero terminó perdiendo más: su esposo y sus hijos, y con ellos su capacidad de sustento. Ella les estaba diciendo a sus nueras que en cierta forma ya no había nada para ella y que si iban con ella solo encontrarían sufrimiento. Orfa decide escuchar a su suegra y se va. Noemí repite por tercera vez a Ruth que retorne también a su pueblo y a sus dioses, porque ella se quedó. Me sorprende lo resuelta que estaba Noemí a enviarlas de vuelta a su casa. Eso nos habla de lo segura que ella estaba de que ya no había solución a sus problemas. Me sorprende más que le haya dicho que vuelva a sus dioses. Noemí sabía que conocía al Dios verdadero. Tal vez se le podría haber ocurrido que si Ruth iba con ella, podía conocer a ese Dios de milagros del que tanto les habló. Pero en ese momento estaba enceguecida. Solo podía ver su desgracia y llegó a pensar que la felicidad terrenal de su nuera, de volver a sus costumbres paganas y a sus dioses y casarse de nuevo, era más importante. No estoy tratando de desmerecer su dolor, pero Noemí se cerró completamente a cualquier posibilidad. John Piper expresa esto muy bien y dice: cuando hemos decidido que Dios está contra nosotros, por lo general exageramos nuestra desesperanza. Nos amargamos tanto que no podemos ver los rayos de luz que asoman a través de las nubes. Noemí se sentía víctima de los sucesos y sí, era víctima de gran sufrimiento, pero no he podido evitar pensar que se estaba victimizando más de lo necesario. Al escucharla he pensado mucho en cómo somos a veces. Me llama la atención que seguramente antes de viajar tuvieron tiempo para empacar y ponerse en marcha. Pero ella no manda a sus nueras a sus hogares ese momento. Ya estaban en pleno camino cuando les dice que vuelvan. Es como si hubiera estado dando vueltas en su mente todo lo malo que le había pasado. Y cuando las nueras le dicen que querían ir con ella, Noemí insiste en que no. Y esto me hizo pensar en que a veces nosotras nos victimizamos así cuando algo sale mal. Estamos en pleno sufrimiento y alguien nos quiere ofrecer algo de consuelo y esperanza y nosotras nos negamos a recibirlo. Y lo único que queremos es que nos dejen en un rincón y llorar solas y revolcarnos en autocompasión. ¿No les suena conocida esta historia? Punto número 3. Las supuestas manos vacías de Noemí. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La historia da un vuelco interesante, pero inesperado para Noemí. Ruth se aferra a ella y declara total lealtad con un compromiso hermoso y valiente. Las palabras de Ruth nos hacen ver que ella tenía una actitud completamente diferente a la de Noemí. Ella también había sufrido la muerte de su esposo y con eso una gran pérdida, pero estaba dispuesta a pasar por más sufrimiento si es que era necesario. Iba a dejar todo atrás, aún siendo el paradero completamente incierto y nada prometedor. Lo más remarcable es que ella quería seguir a ese Dios, del cual probablemente ya había estado escuchando antes. Y aunque Noemí hablaba de Jehová diciendo que le había traído aflicción a su vida, eso no hizo que Ruth desistiera de su deseo de seguir a ese Dios. Bueno, es así que Noemí y Ruth continúan su camino hasta llegar a Belén.
Podemos saber que el sufrimiento de estas dos mujeres era real y visible, porque el relato dice que toda la ciudad se conmovió. Ha debido ser una imagen muy desoladora, especialmente al recordar que Noemí salió con riquezas y una buena familia. Ella les dice: ahora ya no me llamen Noemí, díganme Mara, que significa amarga, y repite con énfasis que el Todopoderoso le había puesto en amargura y la había afligido. A pesar del dolor que siente Noemí por todo lo que ha pasado, ella está parada sobre 3 creencias firmes acerca de Dios, que John Piper nombra como la teología de Noemí. Dios existe, Dios es soberano y Dios la ha afligido. Estas 3 verdades nos llaman la atención porque a veces como cristianos no las tomamos en cuenta. Sí creemos que Dios es real, pero a veces nos cuesta entender que Él está sobre todas las cosas, nada se sale de su control y Él dirige cada situación. Pero quizá la que más nos cuesta creer es que Dios sí permite e incluso auspicia el sufrimiento y la aflicción en nuestras vidas. Voy a hablar de esto después. Ahora, lo que más resalta para mí en este pasaje es que Noemí dice: me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Después de haber visto en todo el pasaje cómo Noemí está metida en su hoyo de aflicción, aquí expresa su sentimiento final y dice que está con las manos vacías. Ella realmente siente que todo está perdido. Se siente sola, pobre, desventurada y sin esperanza. Y en medio de esta oscuridad, ella no logra ver que Dios no la ha dejado con las manos completamente vacías. Principalmente, su mayor tesoro es que el Todopoderoso está a su lado. Y la dulce manera en que Él le demuestra su amor y protección es a través de Ruth. Quiero poner énfasis en este punto. Ruth era la demostración de que Dios no la había abandonado por completo. No era como, bueno, aunque sea tiene a Ruth. En realidad, el Señor podría haber sido suficiente para Noemí, pero en su gran misericordia, Él la bendice con Ruth. Y Ruth era todo lo que Noemí necesitaba en ese momento. Ella representaba la compañía de Dios, pues no estaría sola. La provisión de Dios, porque Ruth era más joven y ella sería quien podría trabajar para traer el alimento. Y más aún, ella era el camino que Dios iba a usar para su redención. Me encanta cómo acaba el pasaje al final del verso 22. Es un final que muestra una luz al final del túnel. Era el tiempo de cosechar, el tiempo de ver la fidelidad de Dios. Después de haber pasado por tanto sufrimiento y aflicción, este era el tiempo en el que el Señor iba a traer consuelo. A veces podemos pasar por grande sufrimiento en nuestra vida, a causa de diversas razones. Puede ser por consecuencia de nuestro pecado o malas decisiones que tomamos, o por el resultado de que estamos en un mundo caído, como la enfermedad o la muerte. O a veces porque Dios tiene un propósito específico al permitir cierto sufrimiento. Puede que el Señor lo use para acercarnos o hacernos más como Él, o simplemente para traer gloria a su nombre. En cualquier caso, en medio del sufrimiento y el dolor, la misericordia de Dios no se acaba y Él no nos abandona para siempre. Dios no deja a sus hijos con las manos vacías. Y es hermoso saber que Dios siempre es capaz de usar o transformar el mal, aún nuestras malas decisiones, y usarlo para sus propósitos perfectos y maravillosos, como fue en mi caso hace algunos años. A causa de mi pecado, yo perdí mi trabajo, amistades, la conexión con la iglesia a la que asistía, la confianza de mi familia y más. Estaba involucrada en varias relaciones amorosas muy enredadas. Y cuando el Señor sacó a luz la verdad, yo sentí que básicamente lo perdí todo. Pero en su gran misericordia, Dios me concedió el arrepentimiento y usó mis pérdidas para demostrarme que Él era todo lo que yo necesitaba. Porque no había nada peor que tener las manos supuestamente llenas y no tener a Dios a causa de mi pecado.
Pero cuando mis manos quedaron vacías de las cosas terrenales, ahí pude experimentar que poder estar al lado de Dios era más que suficiente. Era la mayor ganancia. Y ahí está la luz al final del túnel. La mayor muestra del amor de Dios hacia nosotras fue Cristo pagando el precio por nuestro rescate en la cruz. Jesús tuvo que sentir el completo abandono de su Padre cuando estaba allí y pasar por el sufrimiento más oscuro y temible. El Todopoderoso verdaderamente afligió a su propio Hijo y su mano se puso en contra mientras Él cargaba nuestro pecado, para que tú y yo nunca tengamos que ser completamente abandonadas por Dios. Nuestra más grande bendición en medio de la dificultad es haber sido redimidas. Cristo está a nuestro lado y está llenando nuestras manos de salvación, esperanza y consuelo. Y en su gran bondad, el Señor nos aumenta con bellas bendiciones, como Ruth, demostrándonos que no nos ha abandonado. Gracias por ver este video. Espero que puedas responder a las preguntas y reunirte con tu grupo pequeño.